Cuando pensamos en la Biblia, es muy común verla como dos libros, ¿no? El Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo por el otro. Pero, ¿y si en realidad son dos capítulos de una misma y gran historia? Hoy vamos a explorar justamente eso, cómo estas dos partes se conectan para contar una sola narrativa, una historia unificada. Para entender bien esta conexión vamos a seguir una ruta muy clara. Primero vamos a sentar las bases, el fundamento, y después vamos a construir los puentes temáticos que unen a estos dos textos tan esenciales. Pensemos en esto. Toda gran construcción necesita cimientos sólidos, ¿verdad? Bueno, en la Biblia, esa base, esa piedra angular, son sus primeros 5 libros. Absolutamente todo lo que viene después se construye sobre este fundamento. A estos 5 libros se los conoce como el Pentateuco, o en la tradición hebrea, la Torá. Son, digamos, el corazón de las Escrituras, el punto de partida de las grandes ideas y de la historia que se va a ir desarrollando más adelante. Y aquí viene algo súper interesante. Fíjense en cómo las distintas tradiciones organizan estos textos. En la Biblia hebrea, la Torá es el comienzo y los escritos la conclusión. Pero en el Antiguo Testamento cristiano, el orden cambia. Ponen a los profetas al final. ¿Por qué? Porque actúan casi como un puente narrativo, una flecha que apunta directamente hacia el Nuevo Testamento. Y como lo dice nuestra fuente, esto es clave. Para los escritores que vinieron después, la Torá no era solo el inicio, era su centro de gravedad. Era el texto fundamental al que todo lo demás tenía que hacer referencia, sí o sí. Bien, con el fundamento ya establecido, empecemos a construir puentes. El primer grupo de conexiones es fascinante y se encuentra en dos ideas centrales, la alianza y la ley. Uno de los hilos que conecta todo es la idea de la alianza, un pacto divino. En el Pentateuco vemos este pacto con personas clave y con toda una nación. Y luego, en el Nuevo Testamento, esa misma idea se renueva, pero de una manera radicalmente profunda. Y aquí se ve clarísimo cómo evoluciona la idea. La alianza deja de ser un pacto nacional, grabado en piedra, para convertirse en algo universal e interno. Algo que, como se dice, se escribe directamente en el corazón. Con la ley pasa algo muy parecido. Ojo, no es que se elimine, para nada. Más bien se reenfota, se lleva a su máxima expresión. Se pasa de un código legal súper detallado a su propósito más esencial y profundo, el amor. De hecho, el propio Jesús dijo que no vino a anular la ley, sino a llevarla a su plenitud. Sigamos construyendo. Nuestros siguientes dos puentes son la promesa y la salvación. Vamos a ver cómo estas ideas tan potentes no solo conectan los testamentos, sino que se transforman y crecen. La transformación aquí es impresionante. Los autores del Nuevo Testamento toman esas promesas tan concretas del Pentateuco, como una tierra, descendencia, y las reinterpretan, las profundizan, convirtiéndolas en una herencia espiritual para todos. El cambio de enfoque es total. Se pasa de una realidad histórica, geográfica, a una espiritual y simbólica. La promesa se vuelve muchísimo más grande, más inclusiva. La herencia ya no es un pedazo de tierra, sino el reino de los cielos, al que todos pueden acceder por la fe. Y con la salvación o el rescate divino pasa lo mismo. Comienza con un evento histórico muy concreto, la salida de Egipto. Y esa idea central se expande en el Nuevo Testamento hasta convertirse en una salvación espiritual y universal para toda la humanidad. Es la misma idea, pero a una escala cósmica. Al final, todo se resume en esto. Es una sola historia. Una historia continua de un rescate divino que va evolucionando en su alcance, de una nación a toda la humanidad, pero que siempre es consistente en su propósito. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues muy simple. Que la Biblia no debería leerse como dos libros separados, sino como las dos partes de una única y grandísima narrativa. La relación, por lo tanto, es de fundamento y cumplimiento. El Nuevo Testamento no viene a reemplazar al Antiguo, se construye sobre él. Saca todo su significado de las historias, las leyes y las promesas del Pentateuco y las lleva a una nueva dimensión. Nuestra fuente lo resume con una metáfora potentísima. Un Nuevo Testamento sin el Antiguo sería como una planta sin raíces. Es imposible entender una parte sin la otra. Son las raíces del Pentateuco las que nutren todo lo que florece en el Nuevo Testamento. Es una relación dinámica, un verdadero diálogo, donde cada parte ilumina a la otra. El Pentateuco pone las bases, prepara el terreno, y el Nuevo Testamento desarrolla y completa la historia, creando juntas un relato muchísimo más rico y profundo.
Entender esto lo cambia todo. Transforma la Biblia de una simple colección de textos antiguos en un diálogo vivo que se desarrolla a lo largo de los siglos. Nos invita a verla no como una biblioteca de libros, sino como una sola y unificada historia sobre la relación de Dios con la humanidad.